Muy buenos días. Hoy en Frente a Frente con Rubén Madariaga, un ícono de la radio barranquillera, 40 años en el medio, también actor de televisión, polifacético, Mauricio Rier Guao. Bienvenido, Mauricio, y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, Rubén Madariaga Machuca, en tu programa Frente a Frente con Rubén Madariaga. De verdad que para mí es un orgullo, es un motivo de alegría que, bueno, me tengan en cuenta para esta entrevista, de pronto para que las nuevas generaciones del periodismo, de la locución, pues en algo se nutran, ¿no? Con esta entrevista que tú vas a hacer. Gracias, Mauricio. Mauricio, ¿cuándo descubrió esa vocación por la locución? Bueno, desde muy niño yo contaba con aproximadamente 9 años. Yo pienso que esa fue la primera manifestación mía en el mundo de la locución. Yo pues los fines de semana para ayudar a mi mamá pues madre soltera, yo trabajaba los fines de semana, repito, con un turco. El turco manejaba un campero, un jeep. ¿Mm? Y pues la misión mía era acompañarlo a los diferentes barrios populares de Barranquilla, La Manga, recuerdo yo que íbamos a Carlos Meiser, todos esos barrios a cobrar. Él pues se repartía las telas y también pues al mismo tiempo pues cobraba, ¿no? Por cuotas. Entonces la misión mía o el cargo mío era que él me señalaba la casa, él paraba allí y decía, ahí llave. Ay, me señalaba y únicamente lo que hacía era bajarme porque él era obeso, ¿no? Él no podía estar bajándose. Entonces yo me bajaba, tocaba la puerta y cuando contestaban quién es, yo le decía, el turco, y me devolvía para el G. Ese era el trabajo mío. Entonces después la gente salía, las señoras amas de casa salían con digamos, con la comanda para hacerle el abono al turco. Posteriormente, cuando ya en la radio, pues yo estaba, me di cuenta que él fue una persona, un comerciante próspero, llegó a ser, no recuerdo el nombre de él, pero llegó a ser propietario de los almacenes El Barato. Ok. ¿Quién fue su inspiración? ¿A qué locutores admiraba en esa época? Dígame. ¿Quién fue su inspiración? ¿A qué locutores admiraba en esa época? Bueno, indiscutiblemente, uno de los patrones que yo tuve para la locución fue Marcos Pérez Caicedo y Gustavo Castillo García. En ese tiempo, pues que yo sentí admiración por la radio, existían los programas en radioteatro. Marcos Pérez manejaba uno en el radioteatro de La Voz de la Patria y Gustavo Castillo García manejaba otro en el radioteatro de Radio Libertad. Yo muy niño con mis hermanos íbamos a ver esos programas, la entrada era gratuita, entonces yo admiraba la forma como se desenvolvían ellos ahí, digamos, en el radioteatro, en la tarima, cómo entrevistaban, cómo presentaban, y posteriormente también los escuchaba en sus exitosos noticieros. Ok. ¿Qué recuerdos tiene de su inicio en la radio? Bueno, yo tengo recuerdos muy gratos. Yo trabajaba como mensajero de una librería y en las noches yo me iba a llevarle la comida a un gran amigo de infancia que es Martín Orozco Sánchez, más conocido como Ley Martín. Ley Martín pues fungía en ese tiempo también muy muchacho, pero ya tú sabes que en ese tiempo no le pedían autorización a los padres para trabajar. Uno trabajaba, yo trabajaba a los 14 años como mensajero y me pagaban sueldo y todo, me hacían contrato en una librería. Y Ley Martín ya estaba trabajando en la radio como operador de sonido, recuerdo que era emisora Variedades. Entonces yo iba a la casa de Ley, que eran vecinos míos, la mamá pues me colocaba la comida en un portacomida y yo me iba caminandito a emisora Variedades que quedaba en Cuartel, o sea, carrera 44, con Murillo, un edificio que está ahí antes de una panadería que está en la esquina. Entonces yo llegaba y le llevaba la comida a Ley y me quedaba acompañándolo Ujú. a él
en la noche. Entonces a las 6 de la mañana, pues nos íbamos caminandito para la casa. Recuerdo que él, atrevidamente, porque él siempre me dijo que yo tenía una bonita voz, una muy buena voz. Entonces, y como ya yo manifestaba mi atracción por la radio, él una vez cometió la arbitrariedad de abrirme el micrófono. Me dijo, ¿tú eres capaz de dar la hora? Y le dije, claro, claro. Entonces, bueno, que apenas termine el disco, te abro el micrófono y tú das la hora. Listo, listo. Y efectivamente, terminó el disco, yo entré refinándome y todo, en emisora variedades, las 2 de la madrugada, 40 minutos, ¿verdad? Entonces, él dijo, bien, bien, bien. Al día siguiente, pues, a Ley le pasaron un memo porque la gerente escuchó, le pasaron un memo de llamado de atención y a mí me felicitaron, fíjate tú. Grato recuerdo, Sí, Mauricio. señor. Muy bonito. Además de Eli Martin, ¿quién más creyó en sus capacidades? Bueno, me entró un mensaje, no sé, además de Ley Martin, repíteme la pregunta. ¿Quién más creyó en sus capacidades? Bueno, recuerdo también que otra persona que cuando ya comencé en la radio, que hacía turnos de relojero es el locutor de cabina, y de bombillo es el locutor que hace la madrugada. Yo era muy joven, tenía 19 años y pues comencé haciendo turnos en la madrugada en Radio Reloj. Y recuerdo que uno de los que me impulsó a mí también en tarima fue el desaparecido Roger Araujo y también Sergio Ramírez. En Ellos Suncho. pues tenían un espacio muy chévere que se llamaba Radio Reloj en Carnaval, que lo hacían en las afueras del estadio Elías Chewin, en la 72, en la época del precarnaval. Entonces yo recuerdo que él me dijo, bueno, él me decía, tú tienes que, cuando yo te dé el cambio, tú entras así y dices algo. Entonces, esa fue una oportunidad muy bien que me presente. Eso estaba abarrotado de público en la 72. Y también Ley Martin le dieron una palomita ahí para hablar también, porque ya Ley Martin era el programador de Radio Reloj en ese tiempo y yo estaba en horas de la madrugada. Entonces, uno de los que me motivó a mí también a seguir y que yo le caía muy bien porque él me decía que yo le recordaba también cuando él comenzó la radio, que era Roger Araujo. Y Sergio Ramírez, pues también tuvo mucho que ver en mi desarrollo como locutor porque yo admiraba mucho la voz de Sergio Ramírez y el estilo. De hecho, yo soy en parte en las emisoras musicales, soy en parte del estilo de la escuela de Sergio Ramírez, con la voz esa aguda, las promociones, etcétera. Seguí esa escuela de Sergio Ramírez, que de pronto no es muy conocido en la parte musical porque él después se dedicó a la narración deportiva, pero sí sus inicios también de él fueron en la parte musical. Ahora, Sergio Ramírez, ahora pastor de una iglesia cristiana. Sí, sí, eso fue posteriormente, pero siempre él manifestó ser una persona muy disciplinada. Yo recuerdo que cuando estábamos en Radio Reloj con Jairo Pava, estaba el mismo Roger, Ley Martin, todo el mundo pues hacía programas para ir a las verbenas los fines de semana. Vamos a tal verbena, vamos Sergio, este fin de semana. No, yo no le hago eso. Yo me quedo aquí produciendo radio. Entonces, él no fue muy parrandero, que digamos, como si lo fuimos nosotros. En el inicio de los 80 solo existía o se escuchaba la radio AM. Había mucha competencia en esa época. Bueno, digamos, no mucha competencia como la hay ahora, en la actualidad. En ese tiempo, hablando pues de las emisoras musicales, te estoy hablando pues de los años 70, donde la que mandaban eran las emisoras AM, que casi no había FM. La FM posteriormente arrancó, fue creo que en los 80, por lo menos en la ciudad de Barranquilla. Entonces,
la emisora que mandaba en la sintonía era Radio Olímpica AM, que tenía un sistema muy innovador y eso cautivó la sintonía, pero total, como era su eslogan. Era una sintonía total. Tú te Estaba, embarcabas en un bus, ahí ibas. Si te bajabas de ese bus y cogías otro bus, ahí iba. Te montabas en un taxi, ahí estaba. Te ibas a una tienda, ahí, eso sí era una sintonía total. Entonces, ahí pues afortunadamente también tuve la oportunidad de trabajar también en horas de la madrugada, porque yo hacía mi bachillerato en el día, que incluso los profesores me perdonaban la llegada tarde porque yo trabajaba de 12 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, mientras me recogía el del taxi que hacía el reparto, estaba llegando yo a las 4 de la mañana a la casa y mientras me dormía me daban las 4:30, ya me tenía que levantar a las 5:30. Entonces, y me iba a pie porque del barrio San Felipe al bachillerato de la CUC, que queda donde hoy queda la CUC, hoy que se llama la CUL, pero en ese tiempo tenía bachillerato la universidad, pues yo ahí hice cuarto de bachillerato y quinto de bachillerato. Y bueno, llegaba, como te digo, todos los días tarde, pero los profesores ya sabían y me la dejaban pasar. ¿cómo fue esa experiencia cuando lo nombraron director de Rumba Estéreo en el año 1987? Sí, fue una muy buena experiencia. Yo estaba radicado en Bogotá y como siempre, pues con Ley Martin siempre hemos sido amigos. De pronto nos hemos separado por temporadas largas porque, ajá, por cuestiones aunque estamos en el mismo medio, pero él está en una cadena, yo estaba en otra, y etcétera. Entonces, pero de vez en cuando sí nos encontrábamos, nos veíamos y hablábamos. Eh, yo llegué traído por Ley Martin, yo estaba en el año, ese era el año 86, al comienzo del año 87, yo estaba pasando una difícil situación económica en Bogotá, pues ya no estaba trabajando como en un tiempo lo hice en diferentes emisoras en Bogotá. Entonces Ley me propuso venirme para Barranquilla para hacer un programa en la mañana. Incluso el nombre del cotorreo, ese nombre es inventado por Ley Martin. Él fue el que dijo, vamos a ver un programa que se llama El Cotorreo para hacerle la competencia a Jairo Pava, que estaba volando en la mañana con su programa Buenos Días con Jairo. Entonces era un reto muy importante y profesional para mí, el cual acepté. Y bueno, arrancamos con el proyecto del Cotorreo de la Mañana y ahí tratándole de hacer pues la competencia a Jairo. De hecho, pues se la hicimos, pero llegó el momento en que Jairo tuvo problemas en la organización Radial Olímpica, entonces se viene para RCN, pues hace su programa creo que en la emisora Amor Estéreo, que era de balada, entonces lo colocaron en la mañana y yo seguía en Rumbo Estéreo en la mañana con mi programa. Llegó un momento en que pues la directiva de RCN dijo, hombre, usted es el director de la emisora, a usted le conviene que Jairo Pava venga en el horario de la mañana porque le va a sumar rating, le va a sumar sintonía. Y usted pasa, si lo desea, hace su programa en horas de la tarde. Me pareció bien. Y con Jairo siempre tuvimos unas buenas relaciones y tanto profesional como en forma pues de compañeros y de amigos desde hace mucho tiempo también en la radio. Entonces así sucedió. Entonces ese fue un gran reto porque se pensaba que al irse Ley Martin, cuando a mí me ofrecen la dirección artística de la emisora fue porque Ley Martin también tuvo un problema con RCN, a él se retiran, es más, le pasaron la carta a él y a mí me ofrecen la dirección de la emisora, otro compromiso muy grande. Entonces, cuando la gerencia me ofrece a mí la dirección de Barranquilla Estéreo, era una misión muy importante. Entonces, yo le digo, déjeme la mañana, yo lo pienso y
yo les contesto en hora de la tarde, de ser el director de Barranquilla Estéreo. Entonces, ¿qué hago yo? Voy, busco a Ley Martín en su casa. En ese tiempo, pues él estaba viviendo con sus padres en el barrio Lucero. Y le digo, Ley, mira, me están ofreciendo a mí la dirección de la emisora. ¿Tú qué opinas? Porque, hombre, a mí me daría mucha pena contigo reemplazarte a ti porque tú me traes a mí. Yo, no, tú no tienes la culpa de eso. Agarra eso. Te están dando un tubo de oro. Entonces, bueno, ya me tranquilicé y le digo, hombre, gracias a la orden, tú sabes, para lo que sea. Y me fui y le dije al gerente, hombre, sí, acepto la propuesta. Y ahí comencé a trabajar como director, la cual duró 9 años. Yo duré 9 años como director de Barranquilla Estéreo y también como empleado, porque posteriormente me retiro como director, estaba algo ya como unos cambios internos en RCN, entonces ya no me sentía yo como que a gusto. Y seguí con mi programa, 8 años más únicamente con el programa, pero ya no como empleado ni ya no como director. Ok, excelente. De manera muy breve, regálanos un mejor recuerdo de cada lugar donde ella trabajaba en la radio. Bueno, un recuerdo muy bonito que tengo cuando llego a Bogotá con la ilusión de la actuación, con la ilusión también de la locución, porque yo pues he tratado de simultáneamente estar en las dos áreas, ¿no? Más en la radio, porque la radio definitivamente es la que me ha dado de vivir. Lo de la actuación ha sido una pasión que también he tenido y lo he hecho, pero no me he podido dedicar de lleno porque la radio me ha absorbido. Entonces, pero cualquier papayazo que yo veo de actuación, yo lo hago. Más ahora mismo yo tengo más tiempo de hacerlo porque desde hace ya varios años estoy como independiente. Entonces yo me puedo programar para Correcto. hacerlo como lo he venido haciendo. He estado en diferentes series simultáneamente con la radio. Entonces, un recuerdo muy bonito que tengo cuando llego a Bogotá, me gustó mucho la ciudad, ¿no? Entonces, uno de los que me acogió fue un amigo que nos hicimos amigos aquí en Barranquilla, a pesar de que él o era caleño, porque ya falleció, Jamer Londoño, que posteriormente se volvió en un gran narrador también. Él él lo habían trasladado de Cali a Barranquilla, entonces nosotros lo apoyamos porque él venía a una ciudad que la cultura sobre todo musical y la idiosincrasia del barranquillero muy diferente al caleño, entonces nosotros lo hicimos sentir bien a él. Entonces cuando yo llego a Bogotá, él me acoge a mí y me apoya y yo entro a su apartamento que compartía con dos locutores o dos personas de la radio, que era Rafael Bonilla y era Henry El Bocha Jiménez. Y también ahí estaba Carlos Antonio Vélez, que todos eran solteros. Carlos Antonio Vélez se va del apartamento, entonces queda ese cupo ahí, yo lo entro a llenar. Claro que me tocaba apoyar también una parte para el arriendo. Y él fue el que me pone en contacto con una emisora que se llama Punto 5. En ese tiempo no era de Jorge Barón, era de unos hermanos Padilla, unos llaneros, que estaba recién la emisora nuevecita y tenía más o menos un estilo, o querían hacerle el estilo parecido a Radio Olímpica AM de Barranquilla. Entonces él conoce al dueño, a uno de los dueños, y me recomienda. Yo voy, me hacen una audición y eso, mejor dicho, enseguida me cogieron, ¿verdad? Y una bonita experiencia fue que a los 4 meses me nombran director de la emisora. Y un muchacho de 21 años dirigiendo una emisora en Bogotá, eso para mí fue algo que yo no lo esperaba. Sin embargo, pues acepté el reto y duré aproximadamente como un año. A mí después se presentaron ciertos inconvenientes porque eran dos hermanos los dueños, pues cada quien tenía su carácter, ¿verdad? Y sus diferencias, entonces ahí uno como que caía en medio de los dos. Entonces terminé retirándome y me fui a trabajar a una emisora como locutor de cabina de Todelar. Recuerdo que
fue Radio Cordillera. De los personajes que ha hecho en televisión, ¿cuál es el que más recuerda? Bueno, recuerdo uno con mucho cariño que fue cuando yo vengo nuevamente a Barranquilla a trabajar en RCN. Comenzaron a filmar una serie que fue la primera serie que se hizo para Telecaribe, Corralejas. Perfecto, Recuerdo que claro. la hizo la programadora Star Televisión. Entonces me ofrecieron a mí, lógico que a uno siempre le hacen un casting, ¿no? A ver. Entonces gané un casting y me dieron un personaje que cayó como anillo al dedo porque se llamaba El extraño pelirrojo. y yo recuerdo que, bueno, Corraleja era una serie que con base en algunos episodios que ocurrieron en la sabana, en la costa. Entonces, y que recuerdo, ¿te acuerdas la catástrofe esa que hubo en las Corralejas? Sí, Que claro. murieron una cantidad de personas. Entonces yo era como ese personaje que representaba al destino. Entonces yo era el encargado de avisarle a la gente que iba a haber una catástrofe y la gente no me creía y me veían como el loco. Entonces terminó ocurriendo lo que pasó y a mí terminan hasta correteándome y me tiraron por un precipicio y yo en la serie fallezco. Menos mal que fue la serie. Gratos Y recuerdos. recuerdo que ahí compartí escena con el gran Moisés Angulo y otras personas grandes en las escenas, en las tablas, como Frankie Linero, como acá pues de la costa Tomás Urueta, Rosalba Buenaga, de Bogotá Víctor Cifuentes y otros que no recuerdo de pronto en el momento. ¿Por qué se inclinó más por la radio que por la televisión? Bueno, como te dije al comienzo, pues bueno, yo imagínate, yo era un muchacho hijo de una madre abandonada, 3 hermanos. Yo nací en Codazzi Cesar, mi mamá nos trajo, cuando mi papá nos abandonó, mi mamá nos trajo a Barranquilla, de pronto para mirando un futuro, para ponernos en buenos colegios, etcétera. Entonces, yo cuando llego a la ciudad de Barranquilla fue tremendo porque mi mamá vino con un dinero de una casa que vendió, le dio a un pariente parte de ese dinero para que le consiguiera una casa y vamos a ver que el tipo se comió la plata. Caramba. Entonces, ni casa ni plata. Sí. Entonces, fueron momentos, fueron un tiempo difícil. Mi mamá le tocó meterse a trabajar en el departamento de lavandería del Hospital General de Barranquilla. O sea, nos levantó a solas porque Un mi padre sacrificio. nunca tuvo que ver con nosotros. En la familia Rier, wow, ¿quién le ha seguido los pasos? Bueno, nuestra hija, Mima, ella se llama Dalima Rider Ramos, pero desde pequeña pues le decimos cariñosamente Mima y en el colegio también sus compañeritas le decían Mima. Entonces ella adoptó el Mima y adoptó el apellido Guao, ¿ya? Porque el guau, pues en su momento se pegó mucho, ¿no? El guau. Entonces a ella le tomaban del pelo y le decían, mima guau, mima guau. Entonces ella cuando comenzó a hacer sus pininos en la radio, fue con ese nombre artístico, digamos, mima guau, que ella pues también uno de los que le dio, digamos, la oportunidad para hacer una sección a pesar de sus 15 años fue Jairo Pava en su programa Buenos Días con Jairo. Nació una sección que se llamó Los pelados son una nota, entonces Mima era la encargada de hacer esa sección y ahí pues también comenzó todo para Mima. Entonces son, digamos, recuerdos muy bonitos que tengo porque ella siguió mis pasos sin yo decirle, sino que a ella le gustaba tanto cantar como la locución. Entonces, otro no siguió mis pasos, sino que fue un hermano de parte de padre mayor mío, el mayor de todos.
él no hacía radio, sino que en un tiempo yo me había ido para Codazzi y Cesar, mi pueblo, a incursionar en una emisora que habían montado allá. También me fui con Ley Martin y Pedro Lara Castiblanco a aventurar. Ya Ley estaba allá manejando la emisora y nosotros nos fuimos allá a hacer un noticiero. Entonces, mi hermano, pues no estaba en esas líderes, el mayor, él vivía en Codazzi cuando me vio a mí, que yo estaba en la radio, en la locución, la cosa. Entonces, después, al cabo de 3 o 4 años, cuando veo es que él también estaba haciendo un programa. Bueno, Cuando ya yo estaba nuevamente en Barranquilla o ya me había ido para Bogotá, me entero que él está haciendo un programa en esa emisora donde nosotros trabajamos. Fue poco tiempo, yo creo que duramos ahí como 4 meses trabajando en esa emisora. Después me fui para Valledupar, Radio Reloj, y ahí duré también como 5 o 6 meses y fue cuando me vengo a Barranquilla a arreglar todo para irme para Bogotá, donde duré casi 10 años. ok. ¿Qué opina de la radio online? Bueno, se dice que es la radio del futuro, ¿no? Todavía pues falta mucho para que sea la radio del presente, aunque está ganando mucho terreno, la radio online, ganando mucho terreno, porque pues se dice que esa es la radio del futuro, que la M y la FM pues tiende a desaparecer. Yo creo que la FM por lo menos nunca va a desaparecer porque No. siempre van a haber oyentes, ¿no? Y si desaparecen tiene que ser un futuro que no está muy próximo, porque siguen teniendo fuerza las emisoras que tienen la antena, ¿no? Entonces, eh, la radio online les está yendo bien, es decir, está arrancando muy bien, de hecho, pues, y es más fácil de hacer, ¿no? Porque la radio con antena, además de que tiene que tener una licencia del Ministerio de Comunicaciones, el montaje de una emisora con antena cuesta mucho dinero. Entonces, es más fácil montar una emisora online porque los costos son mínimos. Entonces, repito, está ganando mucho terreno las emisoras online. ¿Cuál ha sido ese trágame tierra, tanto en radio como en televisión, al que le llamamos qué oso? Bueno, a ver, en radio, una vez que estábamos en Radio Reloj haciendo un programa de carnaval, estaban conmigo, estaban Lucho Aria, estaba creo que Jairo Pava, Ley Martin también. Estábamos haciendo el programa de carnaval. Entonces yo cogí el micrófono, tal cosa, y bueno, señoras y señores, aquí estamos. Aquí tenemos invitada a unas candidatas de barrio, del barrio tal, que en lugar de decir va a intervenir en el programa, yo dije quien va a interferir en el programa. Y entonces los compañeros me miraron así, entonces yo me puse más nervioso en lugar de decirle, bueno, no, usted es una bonita dama que estoy seguro que puede dar la pelea en el reinado de los barrios. Entonces le dije yo, una linda damisela. Entonces, o sea, la embarré y me senté en ella. Entonces, pero fíjate tú que, bueno, damisela, tú sabes que le llama pues a las mujeres pues que se ganan la vida con el oficio más viejo del mundo. Pero yo dije me puse a buscar en el diccionario damisela y el significado es otro. Ese significado se lo dieron a estas mujeres, pues con mucho respeto, que yo las respeto mucho, pero en realidad damisela significa no lo que todo el mundo cree que significa. Pero bueno, trágame tierra. Sí, señor. ¿Cuál es su mayor virtud? Bueno, en forma personal, mi mayor virtud es ser buen esposo. Tengo 40 años de casado con la misma.
Sí, señor. Y, y lo mismo que tengo de estar en la radio prácticamente. Qué bueno. Ser buen padre, creo que no he sido el mejor padre del mundo. Sabe que uno no trae de pronto esa directriz de cómo ser un buen papá bajo el brazo, sino que uno va aprendiendo en la medida que la experiencia y los errores lo van enseñando a uno. Entonces, pero me he considerado que siempre he estado pues al lado de mis hijos, apoyándolos, que los hijos son prestados, tú sabes, terminaron dejándonos solos, ¿no? Entonces, y ahora también me considero un gran abuelo, ¿no? Una de las mejores cosas que le dan motivo a uno para Superabuelo. seguir viviendo y tener alegría en la vida son los nietos. Sí, señor. ¿A qué le teme? ¿A qué le temo? No digamos que a la muerte, pero sí le temo a la inseguridad. O sea, a mí yo nunca he sufrido ni un atraco en la calle, no he sufrido un atentado. No, porque incluso no recuerdo que yo bueno, creo que la última pelea que tuve fue con algún compañero cuando yo hacía segundo de bachillerato. Pelea pues a las manos. ¿Ah? Pero desde que yo tengo uso de razón prácticamente no sé lo que es liarme a golpes con otra persona. ¿Ya? Ni si es amigo o enemigo o etcétera, ¿no? Pero sí le temo de pronto a un atracador, que yo vaya por la calle y me salgan dos atracadores con un revólver, con cuchillo, etcétera. Yo estoy seguro que yo todo lo que tengo lo voy a entregar, pero como en la actualidad pues hay delincuentes que así sea que tú le entregues lo que llevas, te terminan haciendo un daño. A eso le temo. Y no le temo a la muerte mía, le temo a la muerte de un familiar muy allegado, un hijo, un hermano, mi madre, etcétera. Aunque pues el tiempo, digamos, o la vida se va cumpliendo un ciclo, pero impact, muy impactante sería de pronto perder así una persona allegada, un familiar allegado, sobre todo cuando esa persona es joven, ¿no? A eso le temo. ¿Qué sueño le falta por cumplir? ¿Me repite, por favor? ¿Qué sueño le falta por cumplir? Bueno, sueño, uno de los sueños que yo tenía desde que comencé la radio, pues llegar a ser director de emisora, y ya lo he hecho como en 3 o 4 oportunidades que he dirigido emisora, pero en la parte de la actuación, uno de los sueños sería por lo menos coprotagonizar una serie. Ese es uno de mis sueños. No protagonizar, porque de pronto, bueno, si se da, bendito sea Dios, pero me conformo con ser un coprotagonista de una serie, ya sea de televisión, de cine, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de mis sueños. ¿Cuál fue la clave para llegar a ser lo que es Mauricio Rieger actualmente? Bueno, yo pienso que aparte puede que soy agradecido con la voz que la naturaleza me dio, que no es una de las voces mejores de Colombia ni del mundo, pero por lo menos pues he aprendido a través del tiempo a modularla, a trabajarla, porque como decía anteriormente, yo he combinado la actuación con la locución, y en los inicios míos hice teatro universitario. Yo era becado en el bachillerato de la CUC porque yo pertenecía al grupo de teatro de la CUC. Entonces yo tenía una beca. Y ahí se daban muchos ejercicios para proyectar la voz, para sacar la voz, ¿verdad? Entonces ya el otro manejo de la voz que yo pues conseguí fue a través de las radionovelas, que también hice
por varios años radionovelas al lado de grandes maestros como Gaspar Ospina, como Luis Chape, como Esther Sarmiento de Correa, Gonzalo Ayala, el difunto Jaime Saldarriaga, que no sé si lo recuerdan, que fue Claro, el que claro. hizo el Siete Mujeres, Sí, señor. que murió violentamente aquí en la ciudad de En Barranquilla, una discoteca. en una discoteca, sí, sí, creo que era Shadow, Chao. sí, exacto. Entonces, bueno, esa es una de pronto, pues, de los deseos y sueños que yo podría tener de llegar a coprotagonizar o protagonizar una serie. ¿Por qué siendo cesarense se identifica más con la salsa que con el vallenato? Bueno, yo siempre he dicho, Rubén, que uno es un profesional. Yo en la radio, pues antes de inclinarme por un género musical, yo soy un profesional. Yo recuerdo que en Bogotá yo fui uno de los impulsores de la música vallenata, fíjate tú, ironías de la vida. Yo recuerdo que en el año 76, cuando yo me voy para Bogotá, en el 77 comienzo a ser al lado de un gran hombre también de radio ya desaparecido, Miguel Granados Arjona, el viejo Mike. Comenzamos, bueno, ya lo venía haciendo, él venía haciendo un programa, El Rincón Costeño, que ponía música costeña, más no específicamente vallenato, porque el vallenato todavía en Bogotá lo miraban con desdén, ¿ok? Entonces, cuando comenzó el vallenato, digamos, de Silvio Brito, Alfredo Gutiérrez, que Alfredo Gutiérrez fue el que abrió el campo de la música vallenata en Bogotá. Yo recuerdo cuando yo llegué a Bogotá en el año final del 76, yo fui como a dos casas de visita, no sé, no recuerdo, y yo veía un LP de Alfredo Gutiérrez, de aquello de romances vallenatos. Entonces, él fue el que abrió el camino en Bogotá. Posteriormente vino los hermanos Meriño, después Rafael Orozco con Emilio Oviedo, los Zuleta, Poncho y Emiliano, los hermanos López. Entonces, una vez le propuse a Miguel Granados que por qué no hacíamos más bien nos uníamos y hacemos un programa de música vallenata. Ya había un personaje allá que se llamó Carlos Melo Salazar, ya desaparecido también, que él hacía en un programa, no recuerdo el nombre, en una emisora que se llamaba Radio Juventud. Él fue uno de los primeros que hacía el vallenato, pero él se inclinaba con el vallenato de los pioneros, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez, el mismo Alfredo Gutiérrez, Alejo Durán, el viejo Emiliano, etcétera. Entonces él era un poquito renuente a programar ese vallenato que ya venía con fuerza, el vallenato ese romántico. Sí. Entonces acontece que cuando con Miguel Granados nos unimos, pues comenzó pues a hacer un boom y nosotros comenzamos ya a promocionar ese vallenato nuevo, ¿verdad? Después salió Diomedes, bueno, y lo demás es historia. Sí, señor. Pues Bogotá adoptó como propio o como propia la música vallenata, ¿ya? Entonces, al llegar aquí a Barranquilla, cuando pues se me trajo Ley Martin, yo me di cuenta que acá pues la salsa estaba imperando más. La salsa, bueno, Barranquilla siempre ha sido una plaza Salsera. salsera. Entonces yo comencé a ir a los estaderos, entonces ya la gente me comenzó, cuando ya era director de Barranquilla Estéreo, me comenzó a identificar ya poco más con la salsa, ¿verdad? Entonces comencé también a hacer programas de salsa. Entonces, yo no soy intolerante musical. A mí me gusta toda clase de música. Yo me considero melómano. Yo si un disco que viene de Boyacá me gusta, me gusta. Y de hecho me gusta, ¿verdad? Si es tango, veo que oigo que me gusta. La balada, etcétera. La música colombiana, de la andina, el rock, etcétera. Hay música que uno lo oye y como uno tiene, yo me considero con un oído musical,
Entonces yo absorbo, ¿no? Toda esa música y me gusta, y como en todo, de la música, hay discos buenos, regular, y hay discos malos, entonces yo me quedo con los buenos. Si le tocara viajar más de 6 horas en su vehículo, ¿cuál sería ese tema salsero que escucharía varias veces? Bueno, dígame. Pregunta brava. Tremenda pregunta, sí señor, porque en la salsa hay mucha música. Pero fíjate tú que yo escucharía salsa, pero de pronto no los tradicionales que la gente está acostumbrada a escuchar, ¿no? Para mí sería muy, digamos, eh, ¿qué te digo yo? Barro, por utilizar un término barranquillero, ir escuchando en ese viaje de 6 horas al cantante de Héctor Lavoe, a Llorarás de Oscar de León, eh, etcétera, por ponerte dos ejemplos, ¿no? Ese género musical, esa salsa que uno, como ha venido trabajando en la radio, uno tiene que ponerle en la radio porque al Claro, oyente le gusta, y el oyente no escucha obvio. radio como de pronto uno que está metido en la radio. Entonces, de pronto un oyente o escucha Llorarás de Oscar de León y le sube el volumen, o Descarga Caliente de Rubén Blades. Pero Tocayo. entonces, esa es la música que de pronto no podría yo de pronto hacer un viaje largo escuchando, porque ya lo he venido escuchando por casi 40 años, ¿no? Ok, Entonces, busco de pronto una salsa que no esté tan trillada, ¿ah? Tan ok. trillada, que hay mucha música, Y buena. salsa que no es comercial, pero que sí voy escuchando. No digo nombre porque de pronto título Ok. no me acuerdo ahora mismo, pero sí sería ese género musical. En cuanto a la Superverbena de Recuerdo, ese evento que realiza periódicamente, ¿qué lo motivó a hacerlo? ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo cuando llegué de Bogotá, ya ese género musical ya casi no lo tocaba la radio. Entonces yo me fui con esto en la mente. Cuando me fui de Barranquilla para Bogotá, ya yo dejé, ya que esa música tuvo su época, las verbenas de finales de los 60 y en los 70. Entonces, cuando yo me voy para Bogotá, ya el boom de esas verbenas de los barrios ya estaba pasando a mejor vida, ya las discotecas de la época fueran de pronto en parte las culpables de desaparecer esas verbenas de barrio. Entonces, cuando yo me voy con ese chip de recuerdo de esos temas verbeneros. Entonces, cuando voy a Bogotá, escucho otra clase de música, etcétera. Cuando me devuelvo en el 87, veo que la radio casi no estaba sonando esa música que yo dejé. Y así hablando con la gente, oye, de esa verbena, pues todos se coincidían en que esa música tan chévere ya la emisora casi no la ponían. Entonces se me ocurrió hacer ese evento, la Super Verbena del Recuerdo, para recordar esa música. Linda época. Y con la grata sorpresa de que el primer evento que lo hice en un parqueadero que queda o quedaba al lado de donde quedaba La Troja, frente al Sí, Sur y Salcedo. la Hoy creo que 46. hay un hotel ahí. Sí. Y eso fue un lleno total. Recuerdo que llevé el pick-up del solista. Ya los pick-up también se habían venido a menos. Entonces llevé ese pico al solista y eso la gente hacía cola, y desde temprano yo me di cuenta, yo pasé y había gente esperando que se abriera el sitio para entrar, y fue un éxito rotundo, tanto así que ahí estuvo Roberto Llanos, el gran periodista director del Día, en ese tiempo periodista del Heraldo, y él hizo una crónica de ese evento. Entonces, bueno, lo seguí haciendo cada 6 meses, cada año, etcétera. Y ahí comenzó todo, ¿no? Ya nuevamente muchas emisoras comenzaron a colocar nuevamente esa música, ¿ok? Listo.
Por último, Mauricio, ¿qué mensaje le deja a los estudiantes de periodismo que quieren seguirle sus pasos? Bueno, yo pienso que si quieren triunfar en este medio del periodismo, de la locución, hay que dedicarse a la profesión, porque hay gente que de pronto eh, tiene otra profesión y le dan una esquirlita al periodismo, entonces nunca van a llegar donde de pronto desearían llegar. Hay que dedicarse, ¿sí? Comemos cable, vamos a comer al comienzo, pero si tienes tu talento como periodista, si te vas preparando eh, cada vez que puedas, con talleres, con seminarios, etcétera, lo vas a lograr. Entonces ya, repito, hay que dedicarse de lleno, de Hola, 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 se fue el audio. Hola, Ok, parece que yo le moví algo acá. ok, ok. ¿Escuchaste pues Claro, sí, la sí, claro. interpelación última? Claro que sí, claro. Ok, Mauricio Rodríguez Guau fue nuestro invitado de hoy en Frente a Frente con Rubén Madariaga. Muchas gracias, Mauricio, por estas declaraciones de tu vida en cuanto a tu parte profesional como a la parte personal. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias. a ti Rubén, de verdad que muchas gracias por tenerme en cuenta para esta entrevista y ojalá sea del agrado de tus compañeros de estudio, de tus programas, de tus oyentes, de tus seguidores, etcétera. Y a la orden siempre, ¿ah? Listo, ya lo saben, el próximo jueves, otro invitado de lujo en Frente a Frente con Rubén Madariaga. En la conducción técnica estuvo Moisés Montalvo. Y no lo olviden, hagan el bien sin mirar a quién. Chao, chao.